Anabel Hernández, buenos días y bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días al auditorio, buenos días a Maridalia. Gracias, Maridalia. Buenos días, Maridalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen, Anabel, a la audiencia. Muy buen día para todos y Bueno, todas. creo que coincidimos las tres y el público seguramente que Estados Unidos es tema de temas en este momento por muchas razones. Estamos en este momento viendo una situación de tensión mundial muy grave con motivo del ataque de Israel en contra de Irán, y esto nos coloca en un estado de alerta mundial por un lado. Por otro lado, está Donald Trump haciendo crecer una circunstancia crítica que bien a bien no sabemos hasta dónde va a parar. Este fin de semana se espera que haya manifestaciones importantes en relación a estas protestas en contra de las redadas migratorias. En fin, estamos en un contexto muy, muy complejo, y la relación México-Estados Unidos a su vez por mil razones. ¿Qué estás viendo, Anabel? Cuéntanos del panorama. Bueno, Carmen, yo creo que es importante hacer un breve recuento a la audiencia de cómo desde que Donald Trump llega a este segundo mandato, llega con una agenda muy clara y muy específica. No era una sorpresa. En realidad creo que nadie puede decir, ay, yo me esperaba otra cosa. Creo que lo fue anunciando. Algunos periodistas tuvimos oportunidad de tener información antes y poder ir previendo los escenarios que se estaban viniendo, como este tema de declarar a los carteles grupos terroristas, como este tema de querer combatir la corrupción endémica que existe en México, sobre todo eso que tiene que ver con el poder político y económico y otros grupos de la sociedad que están apoyando a este sistema criminal que existe en México, ¿no? Donde los carteles son una parte de ese sistema, pero no son todo el sistema, ¿no? Pero son una parte, dijéramos, la que más en este momento le preocupa al gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ya había hablado Donald Trump de esta mano dura, la había anunciado la mano dura que iba a haber sobre la migración, etcétera, etcétera. Y me parece que realmente las amenazas de los aranceles, y me parece que la respuesta, la preparación, el nivel del gobierno de México ha estado muy por debajo, muy por debajo de lo que se requiere en una relación tan compleja, con un personaje tan complejo y con realidades tan complejas como las que existen, porque será Trump o será cualquier otro, pero la realidad es que en México los carteles han actuado de manera impune. La realidad es que el gobierno de México en diferentes administraciones han estado coludidas, han estado apoyando, han estado financiadas campañas políticas con el crimen organizado. La realidad es que la política de abrazos y no balazos generó todavía un desastre mayor, una pandemia de fentanilo que mató a cientos de miles de personas en Estados Unidos. Y aunque hay cosas que Donald Trump dice y hace, pues tampoco de manera muy afortunada, la realidad es que hay ahí una verdad y una relación, y sobre todo pues esta codependencia entre México y Estados Unidos, y la actitud que ha mostrado Claudia Sheinbaum, sobre todo dijéramos en las últimas semanas en particular, pues realmente pone a México en una situación bastante difícil, Carmen. Yo creo que la señora Sheinbaum todavía no termina de entender que ella es la presidenta de México y no es la porrista o defensora o avaladora de gobernadores pues impresentables, ¿no? Y de posturas del partido político que pueden ser demasiado extremas o violentas o incongruentes, ¿no? Yo creo que Claudia debió haber hecho desde un principio, por supuesto, esa es la obligación de cualquier funcionario público, su antecesor no lo hizo, fusionó lo que era Morena con la presidencia como si fueran una sola cosa. Hoy, de una manera u otra, por desgracia, esta fusión es todavía más concreta, más tangible, pues porque tienen la mayoría en el Congreso, tienen ahora ocupada la Suprema Corte de Justicia, si las cosas se quedan como están, y partes esenciales del nuevo Poder Judicial. Y tenemos esta presidenta que no termina de entender su función de presidenta de México y actúa más como si fuera la líder de un partido político, y entonces genera todavía mucho más tensiones. Esta acusación que hizo la secretaria de Estado, la secretaria de Seguridad Nacional,
hace unos días a la presidenta de México acusándola directamente de estar incitando a la violencia, es una acusación muy, muy grave. Y la señora Sheinbaum y las personas que estén alentando manifestaciones que estén fuera de la legalidad o fuera de los límites de las protestas pacíficas, por supuesto, etcétera, etcétera, pareciera que hay alguien que está interesado en meterle gasolina a esta hoguera. Y algunos grupos radicales de Morena están ahí en Estados Unidos. Es la información que he ido recabando. Podré dar más información en los próximos días más específicos, pero tengo la información de que el FBI y Homeland Security están investigando grupos radicales de Morena que están participando en estas, o que participaron en estas marchas que terminaron en actos de violencia. Es decir, esta acusación tan grave que hizo la secretaria de Seguridad Nacional, que no sé si la señora Sheinbaum entiende realmente ya de qué estamos hablando. Si un partido político, si militantes, vasos comunicantes de un partido político externo están tratando de generar algún tipo de desorden, violencia, eso podría ser ya considerado un problema de seguridad nacional. Creo que los mexicanos tenemos que estar exigiendo a las autoridades, a Claudia Sheinbaum, que por supuesto defienda a los migrantes, pero a través de la política, a través de la diplomacia y no a través, pues, de estos grupos radicales que sabemos operan en Estados Unidos y que hoy están bajo la mira del FBI y otras autoridades, pues tratando de indagar realmente qué hay detrás de esas manifestaciones violentas. Lo que puedo asegurarte es que esta acusación que hizo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos contra la presidenta de México no es solo por el llamado que sí hizo, y lo escuchamos todos, Claudia Sheinbaum, a manifestaciones por el tema de las remesas, que es otro tema que debíamos de también conversar, pero no lo hace por eso, sino por investigaciones que están en curso, Carmen. Así que no vayamos por la desafortunada manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena interpretan que deben enfrentarse o confrontarse o tratar de resolver los problemas con Trump. No vayamos a terminar como esta lista de 12 países, Carmen, son 12 países a los que hace pocos días, a mitad de mayo, el gobierno de Estados Unidos comenzó a cancelar visas, que es Venezuela. En América Latina está Venezuela, Cuba y Haití, donde ya definitivamente ni la B1, ni la B2, ni para estudiantes, para nada. Se están cancelando totalmente todas las visas y solo en casos excepcionales, que son como gente que va a hacer deportes o gente que tiene que ver con cosas de derechos humanos, etcétera, etcétera, prófugos políticos, etcétera, etcétera, pueden tener acceso a tener algún tipo de permiso para estar en Estados Unidos. Me parece que la señora Sheinbaum, con su actitud, está estirando demasiado una liga donde ella en realidad, donde México tiene mucho que perder. Maridalia, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué dices? Creo que partiendo un poco y tomando un poco el hilo de lo que dice Anabel, me parece que la presidenta adolece, y se ha notado, de un análisis mucho más profundo de cómo está el escenario político, la nueva geografía política, social y económica que estamos enfrentando. Y eso es muy grave. Creo que la inteligencia se está dedicando a los grupos criminales, ni siquiera a los grupos político-criminales o económico-criminales, sino fundamentalmente al tema de criminalidad como la conocemos, y está dejando de lado la inteligencia, la estrategia de inteligencia, esta elaboración que se hace de análisis profundo para conocer qué está pasando. ¿Y cuáles son los escenarios, Carmen, y qué estamos viendo de acuerdo a la información que he recabado? Uno, los grupos radicales de derecha, sin lugar a dudas, están siendo escuchados por diferentes grupos y personas en el gobierno de Donald Trump. El gobierno de Donald Trump no se compone de una sola corriente. Tiene varias corrientes que lo integran, todas de derecha, la mayoría de derecha,
pero hay ultraderecha, hay derecha moderada y hay centro derecha. Los grupos de derecha que están siendo escuchados precisamente están enfocando sus posiciones hacia México respecto a su relación, en efecto, con Cuba, con Venezuela, su relación en México con grupos criminales, cómo han, bajo la sospecha de cómo han logrado ganar las elecciones de manera tan grande y tan avasalladora en todos los sentidos y todos los tipos de elecciones locales, federales y hasta judiciales. Y ya están enfocando por ahí las fuerzas. Pero adicionalmente, el gobierno de Donald Trump no solamente es una agencia que trabaja al unísono sobre un enfoque. Cada una de las agencias, lo hemos dicho antes en tus mesas, Carmen, está trabajando con objetivos distintos y diferenciados. La CIA, el FBI, ICE, en algunos puntos se entrecruzan y pueden estar viendo temas similares, como por ejemplo la migración, desde el principio lo dijimos, eh, perdón, Donald Trump, el gobierno de Donald Trump identifica la migración ilegal y directamente igual y proporcional al narcotráfico. Es igualmente destructiva, dañina, peligrosa, vinculada al terrorismo, es decir, tiene el mismo nivel de gravedad. Pero además es una de las formas que considera debe tomar nuevamente el control de muchos elementos económicos y sociales, por ejemplo, en la ciudad de Santuario o, por ejemplo, en algunos grupos de poder económico que está enfrentando Donald Trump, que también se sirven de la migración ilegal. Entonces, donde estamos metidos como país no solamente es sobre las manifestaciones diferenciadas migrantes que se están dando, no porque Claudia Sheinbaum los haya incitado, esto solo es un pretexto. En realidad se dieron porque se están abusando de la buena fe de los migrantes quienes están acudiendo a los tribunales a hacer una serie de trámites, a sus trabajos. Es decir, esa explosión se dio en función de la presión que se está viviendo allá, fundamentalmente, y que la están utilizando grupos de Morena que están golpeando incluso a la propia presidenta, que están golpeando al propio gobierno internamente. Sea por sus intereses, sea por inconsciencia, sea porque no hay una estrategia integral de parte del gobierno mexicano. Y por el otro lado, usando estos grupos de derecha que están haciendo lobby, que están trabajando intensamente desde el día uno de la llegada de Donald Trump con los diferentes contactos que tienen en el gobierno. Por ejemplo, tenemos grupos anticubanos en el gobierno de Donald Trump fuertísimos y poderosísimos. Tenemos también grupos y que esos unen también a los venezolanos, o tenemos grupos sionistas, por ejemplo, con gran poder. Entonces, claro que están haciendo toda una estrategia. Y si nosotros pensamos que incluso las operaciones de guerra que están llevando y las supuestas operaciones de paz que está llevando Estados Unidos en el mundo también nos es ajena, estaremos muy equivocados. Nos está mostrando que Estados Unidos tiene una visión de guerra, que está realizando operaciones de inteligencia de diferente nivel y en diferentes lugares y de diferentes formas y, como digo, diferenciadas por sus agencias, que ponen tres alertas para México. Una, las posibles operaciones por parte de cuerpos de seguridad en México, con o sin permiso del gobierno mexicano. Las con permiso se están llevando ya a cabo. La segunda, difusión de información cierta o no, o mezclada con mentiras, cierta o no, o mezclada con mentiras, sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum, sobre intereses económicos de México, para desestabilizar y también para hacer una limpieza que interesa, porque sí, hay corrupción, mucha corrupción, pero eso no significa que eso justifique cualquier operación. Y la tercera que podría tenernos, las alertas de Estados Unidos a partir de la tarde de ayer con la intervención de Israel a Irán se han elevado a nivel terrorista. Entonces, eso también va a justificar cualquier operación que se tenga y acción por parte del gobierno mexicano. Es decir, estamos en una de las peores condiciones
que se ha visto y que no ha podido resolver México, ni el tema del gusano para la importación la mosca para la importación de carne, ni el tema de los impuestos tanto a remesas como Lo de la mosca es para el gusano barrenador. Así es, para el gusano barrenador. No lo ha podido resolver con Estados Unidos, no le ha dado suficiente moscas. Entonces, y eso está mermando la economía en México y está generando ya inestabilidad. Es decir, los frentes son demasiados y no hay este análisis de inteligencia que nos permita comprender exactamente al gobierno de Estados Unidos y nos está colocando en mayor riesgo y está abriendo las puertas para que grupos, como lo hemos visto en redes sociales de empresarios y de grupos identificados con la derecha, asusen y utilicen sin un análisis realmente profundo lo que tenemos que enfrentar como país en las próximas semanas, que son y serán muy tensas. Ni más ni menos. Oigan, bueno, pues estamos con el tema de la presidenta y de la acusación que hizo la secretaria Noem, que pues es muy grave, tal como lo dice Anabel, y por supuesto es muy grave que acusen a la presidenta mexicana de estar incitando a manifestaciones violentas. Yo dije y reitero, Claudia Sheinbaum no ha invitado a protestar violentamente. Eso no ha existido, eso no es verdad. Esa declaración de Noem, yo creo que lo que merece es una retractación. Yo decía en el programa esta semana que una declaración tan grave en contra de una jefa de Estado, acusándola de algo que no ocurrió, porque es verdad, y lo explicó Sheinbaum, que ella dijo que podría haber movilizaciones por el tema del impuesto a las remesas, movilizaciones pacíficas en contra de un impuesto que no quiere la gente, por supuesto, y tampoco el gobierno mexicano, y también el resto de los países que se van afectados por el impuesto a las remesas. Pero no hay en ningún momento de ninguna declaración pública, de ninguna cuestión que se pueda acreditar en donde Claudia Sheinbaum haya incitado a las manifestaciones violentas. Ha habido de todo, ha habido primordialmente, y saludos a quienes siguen este programa en Estados Unidos a través de nuestro portal, primordialmente ha habido protestas pacíficas, pero es verdad que hay escenas que muestran el incendio y que se están reproduciendo amplísimamente y que vienen bien a este discurso de Trump y de su equipo de trabajo y de su gobierno de que hay una insurrección. Está usando la palabra insurrección, está usando la palabra invasión, y esas imágenes y esas escenas y esas circunstancias de gente entrando a una tienda de computadoras a robar o a romper cristales o a incendiar coches o a dañar patrullas, todo eso es lo que ha creado este clima, y uno tendría que tener la capacidad de diferenciar lo que son las protestas genuinamente realizadas por los migrantes que están viviendo este terror al final de cuentas, y lo que son estas otras escenas que ya el propio gobernador de California, que la propia alcaldesa de Los Ángeles, pues han echado a andar los mecanismos para detener gente cuando la gente está cometiendo este tipo de circunstancias que se alejan de las protestas pacíficas. Pero vuelvo al punto, Sheinbaum podrá plantear lo que sea desde México para efectos de un reclamo contra un impuesto, pero eso no se puede traducir o interpretar en que es un llamado a la violencia. Anabel. Está tu micrófono apagado, Anabel. Tienes razón. Va Aquí de nuevo. Va de nuevo. Bueno, yo digo eso. A ver. O está encendido, ya no sé ni cómo. No, ya estás. Ok, perdón. Okay. Entonces, yo tengo una investigación en curso, Carmen, por eso hablé lo del FBI. Creo que lo del FBI, el trabajo que está haciendo el FBI y Homeland Security, podrán, no sé si lo harán público o no lo harán público, será interesante saberlo, ¿no? En los próximos días, y qué es lo que encuentran en estas investigaciones. Pero efectivamente yo lo que podría decirte es verdad que la presidenta de México ha llamado a manifestaciones, no ha dicho específicamente que tengan que ser violentas, pero ha llamado a manifestaciones. En un inicio no habló de pacíficas, en un inicio públicamente dijo a manifestaciones, incluso un poco con un tono. No, pero no digamos eso, porque, a ver, nunca hizo ninguna insinuación de violencia. A ver,
A ver, Carmen, yo no diría que hizo insinuación de violencia. Lo que diría es que la primera llamada que ella hace tampoco dice que sean pacíficas. No, lo ha dicho varias veces, sí. No, al inicio, no, si tomamos las que empezó a hacer con el tema de las remesas, dijéramos que ella simplemente... No, pero no diga, a ver, imagínate, Anabel, date un segundo, pero imagínate, que supongamos que lo que dices es así, que ella dijo, vamos a hacer movilizaciones, y al no decir pacíficas, entonces se puede interpretar que pueden ser violentas. No. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que una cosa, que la ausencia de una palabra pueda interpretarse. No. A lo que iba yo es que al menos la información, si lo dijo Claudia Sheinbaum o no lo pudo haber dicho, no, si lo dijo Claudia Sheinbaum no es información pública. Diría esto. Es una cosa que tendrá que investigar el FBI y Homeland Security, pero yo lo que al menos puedo compartir hasta este momento, de acuerdo a la información que he estado reporteando, es la acusación, el señalamiento que hizo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no la hizo en función de los pronunciamientos públicos de Claudia Sheinbaum. Ah, caray, pues eso es otra cosa muy grave. Aquí no tenemos noticia de eso, pero es lo que tú estás planteando, pero eso sería otra cosa. No lo hizo en función de lo que Claudia Sheinbaum ha dicho o ha hecho públicamente. No, pues es otra cosa, que ahí hasta que no ocurra lo sabremos. Es correcto. Yo lo que podría decirte es una investigación que se está realizando y veamos qué consecuencias tiene para México. Por eso pienso que haya sido Claudia Sheinbaum o alguien que haya querido hablar a nombre de Claudia Sheinbaum o... En Estados Unidos, Carmen, hay una presencia de comités de Morena muy virulenta. Lo vimos, por ejemplo, con casos como como actos de campaña, eventos de campaña que quiso hacer Xóchitl Gálvez, y cómo estos grupos morenistas no se entiende perfectamente si a mutuo propio o por instrucción o porque alguien los está como arreando, canalizando hacia actitudes violentas. Ahí la pregunta es, y repito, está en investigación, si algunos de estos grupos ha participado o integrantes de estos grupos ha participado en escenas que se han salido de lo pacífico. En estas manifestaciones, que además de eso se entiende perfectamente, creo que todos los seres humanos tienen derecho a poder manifestarse cuando se cometen arbitrariedades, por supuesto, etcétera, etcétera. Pero creo que también la señora Claudia Sheinbaum, y sé que esto va a sonar muy impopular, imagino que lo sonará, pero así como la señora Claudia Sheinbaum espera respeto a la soberanía de México, creo que también Estados Unidos esperaría respeto a su soberanía. Es válido, por supuesto, y para eso están los canales diplomáticos. Lo debe hacer el gobierno de México, dar asistencia en todo momento a cualquier mexicano que se encuentre en una situación de deportación, de detención, de redadas. Por supuesto, es una obligación del gobierno de México. Ese tipo de situaciones no se resuelven con saliva. Ese tipo de situaciones, Carmen, no se resuelven con las mañaneras. Ese tipo de situaciones se resuelven con un equipo diplomático de primer nivel que esté haciendo su trabajo. Y ese trabajo, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, es silencioso, Carmen. Si algo había distinguido a México a lo largo de muchísimas décadas, es justamente ese trabajo diplomático, silencioso, pero efectivo. Aquí no importa cuántas arengas o no arengas o llamados a manifestaciones pacíficas o no pacíficas se puedan hacer. Una situación como la que se está dando de estas redadas, no hay manera de frenarla ni solicitando en una mañanera que todos nos hinquemos a rezar. Aquí se trata de otras cosas que evidentemente lo que se ve es que ahí falta un talento diplomático y falta estos diplomáticos de carrera, que tendríamos que además después explicar largamente cómo López Obrador fue uno de los mayores presidentes que designó más a políticos, más a personas afines a su ideología, etcétera, etcétera, y no a diplomáticos de carrera en puestos pues esenciales
de representación en embajadas de México en países esenciales para México. Pues ahí está el asunto. Maridalia, antes de irme a la pausa, no quisiera hacerlo sin escucharte, porque aquí se puso a la luz la discusión sobre Kristi Noem, la secretaria que dijo que Claudia Sheinbaum pues alienta protestas violentas, ya lo que aquí estamos diciendo, y ya la dimensión que plantea pues Anabel es otra cosa. Ella pues nos ha dicho lo que ella tiene de conocimiento. Aquí solamente estamos hablando de lo que se ha dicho públicamente, y en el públicamente nunca hemos oído a Sheinbaum incitar a manifestaciones violentas, pero por lo pronto Kristi Noem, acusando a Sheinbaum de alentar protestas violentas, pues está colocando una situación bastante grave y crítica en la relación México-Estados Unidos. Estamos frente a una cuestión bastante grave. Y desde luego las propias investigaciones en Estados Unidos tendrían que esclarecer si detrás de las acciones violentas y de los ataques a los comercios y del ataque a las patrullas y las banderas mexicanas asociadas a los ataques a las patrullas, y esto que se ha difundido amplísimamente y que alimenta de manera robusta el discurso de que esto es una insurrección. Todo esto, Maridalia. Tu micrófono está apagado. Igual, perdón, como he estado tosiendo, no quería interrumpir. Gracias. Este discurso está construido, es una construcción, es una operación sin lugar a dudas. Por parte del gobierno de Trump. Sí, totalmente. Esta crisis es una crisis conducida, desde luego. Está totalmente. Minuto a minuto pensada para crear esta crisis. Y no solo aquí, pero Carmen, ¿para qué y hacia dónde va? No, y no solo aquí, Carmen. Ahora los análisis que enfrentamos para hacer a profundidad tienen que ser con muchísimo contexto y entendiendo desde dónde provienen cada uno de los actores. Antes de ir hacia lo de Los Ángeles, tenemos que mirar también lo que está pasando en Latinoamérica. Es muy extraño que grupos criminales estén ahora haciendo operaciones francamente peligrosas y que atentando y combatiendo y enfrentando a los diferentes estados en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, con lo que vimos, Argentina, muy al sur, como si se hubiera despertado una ola criminal que enfrenta a los estados de repente, y lo estamos viendo también en México, sin lugar a dudas. Eso a mí, de entrada, me plantea una hipótesis, conste que no afirmo, pero plantea una hipótesis que tenemos que ir desdoblando. Los grupos criminales han sido manipulados históricamente por agencias criminales desde hace décadas. Y hay elementos concretos que vinculan a Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán Loera con la DEA y con el FBI. Y también nos los confirma en su forma de operación y las entregas. Y hay testimonios que están en la Fiscalía General de la República que vinculan claramente en relaciones y encuentros con estas agencias. Y también hemos visto cómo han sido asusados y utilizados en Colombia y en Centroamérica en su momento estos grupos criminales por parte de las agencias para obtener beneficios. Entonces, esa es una de las hipótesis que hay que poner en la mesa, cómo se están gestando espacios de desestabilización a nivel continente, donde interesa que China, Rusia ni Irán tengan intervención y donde interesa que los intereses americanos prevalezcan, que habían perdido y habían retrocedido poder y fuerza y control. Perdón. Lo segundo, Estados Unidos. En Estados Unidos es muy probable también que estos vínculos que existen, en efecto, existen. Si están bien informados en Estados Unidos, no podrían acusar a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar asusando a grupos radicales en Estados Unidos. Podrían acusar a grupos de Morena, a políticos de Morena, de estar asusando a los vínculos que tienen en Estados Unidos. Es muy distinto, muy distinto. Recordemos una declaración que hizo Eduardo Verástegui, ex candidato en México a la presidencia, que vive en Estados Unidos, que está vinculado con grupos de derecha, muy cercano al gobierno de Donald Trump, muy cercano, que dijo en una declaración que Fernández Noroña sería el próximo detenido en Estados Unidos. Y ha sido uno de los blancos hoy día que está siendo vinculado con grupos radicales. Declaraciones al aire, declaraciones que están conformando una estructura que nos parece y que nos hace creer
Morena está usando, llegando sus vínculos hasta Estados Unidos, moviendo los carriles de la delincuencia y de la movilización radical. Es un discurso construido para crear eso y para crear ahora el discurso hacia México de insurrección, de intervención, de participación. Tenemos que tener mucho cuidado con los elementos y con las pruebas, porque hay muchísimas agencias interesadas en filtrar información, como se está haciendo y que se está retomando en algunos espacios. Lo que estamos viendo, y que es muy claro, es que estamos viendo discursos de odio asusados y acusando al gobierno mexicano, y que se están haciendo provocaciones. También sabemos que el secretario de las Relaciones Exteriores está realizando reuniones constantes y que se está cambiando a personal de la Cancillería. También Ebrard está mandando un ejército de elementos de economía que están cabildeando para poder conseguir los cambios. Pero no hay posibilidades, porque ¿qué le conviene más? En este momento no se está logrando avanzar lo suficiente. ¿Qué conviene más a Estados Unidos en este momento? Crear la imagen de un país rebasado por la delincuencia, rebasado por grupos radicales, en un entorno de guerra mundial, en donde su vecino lo que le interesa es tener paz en nuestro país. Y entonces es muy peligroso. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en los análisis y en todo su contexto, en todas sus dimensiones. Por ejemplo, estaba Estados Unidos realizando reuniones, para llegar a acuerdos aparentemente con Rusia con Irán a través de Rusia, y estaban pareciendo que llegaban a acuerdos. Y de repente Israel lanza su ataque, Estados Unidos se deslinda, pero es imposible no creer que tuviera algún tipo de conocimiento. Bueno, ¿eso qué nos dice? Que todos son escenarios y que todos son un disfraz, porque va a responder a los intereses de Estados Unidos y tiene todo su derecho de responder a sus intereses. Es un gobierno, es un país que les interesa. ¿Qué conviene a México? ¿Y qué está haciendo México? Eso es lo que nos debe interesar a nosotros, y qué capacidades tiene México para actuar. Yo creo que está faltando un análisis profundo de inteligencia para comprender las fuerzas que se están moviendo en Estados Unidos e incluso las fuerzas que están operando en México contra la propia presidenta, y que están dentro incluso de Morena, no solo fuera de Morena. Y eso es también muy peligroso. Entonces, tenemos que visualizar ampliamente y tener mucho cuidado con las palabras, con los calificativos, con los escenarios, con las hipótesis, y tener cuidado con la información que se nos esté brindando. Porque yo todavía sigo buscando la confirmación de lo que escribió Reuters y no encuentro la confirmación absoluta de que esto haya ocurrido de esta manera. Sé que se ha hablado, y hasta donde he llegado en la confirmación es que sí se ha hablado de una preocupación de la corrupción y la intervención del narcotráfico en diferentes órdenes de gobierno, pero no de una acusación precisa y concreta hacia personajes específicos del gobierno mexicano, sea federal, local, estatal, municipal o de cualquier otra índole. Hasta ahí he llegado a verificar. Déjenme, Anabel, María Dalia, hacer una pausa y retomamos el hilo y vengamos a una última ronda, si les parece. Volvemos. Tegui Noticias, regresamos con Anabel y con María Dalia. Qué desafío para ti, Anabel, qué desafío para ti, porque después de toda la información que hemos presentado, el resumen, la información y todo lo que salió y el corte, te pido que regresemos al punto de lo que decía María Dalia hace un momento, porque es un hilo de cosas bastante importante y delicado, porque hay aquí un contraste, digámoslo así, entre lo que estás tú planteando sobre lo que tú tienes información acerca de una investigación que en algún punto tendría que conocerse públicamente, pero que no la conocemos, y que habla de qué hay detrás de escenas violentas en las manifestaciones de Los Ángeles, California, y todo lo que expresaste al respecto. Y luego María Dalia hizo una intervención importante donde pues está llamando, si te entiendo bien, María Dalia, a tener precaución y cuidado con las informaciones que estamos dando a conocer sobre ese contexto, dado lo que dijo María Dalia hace un momento. ¿Qué me dices, Anabel, de todo esto? Bueno, no, Carmen, yo no creo que el desafío es para mí. No, oye, no, espérame, el desafío, no, pero tantito, te voy a decir una cosa, porque dije, pero dame un segundo, déjame que te explique un segundo. Oye, espérame, no me entendiste. Ojalá fuera yo. Oye, es que no me entendiste
y por eso déjame detener. No me entendiste porque era una broma mía del desafío para ti, sí, porque me ha río pasado... de la broma, porque Te voy a decir una cosa. El desafío para mí es bueno fuera. Te voy a decir una cosa, te voy a decir, el desafío para ti por la sencilla razón y única que yo decía, como estuvo Maridale hablando y dijo una cosa importante y tú también, y luego nos fuimos al corte y a la no sé qué y otros temas, el desafío era retomar el hilo de aquello, no más. Ya, yo dije, bueno, desafío. Y en eso estamos, en el desafío de retomar el hilo de las cosas, así que ahí estamos en el punto. Mira, Carmen, yo creo que en este tipo de casos, pues cada quien habla en función de la información que tiene, y esto es un poco, esto me recuerda un poco a aquella vez de la detención del Mayo Zambada, de la traición, y que lo llevaron forzadamente a Estados Unidos. Pues aquí había hipótesis, ¿no? Yo no tenía una hipótesis en ese momento, tenía información, ¿no? Y esa información finalmente se corroboró. Entonces yo cuando hago, yo principalmente, como tú lo sabes, mi materia prima, mi principal función no es ser académica, no es ser analista, sino ser periodista de investigación. De eso me dedico desde hace bastantes décadas, dijéramos, ¿no? 3 ya. Entonces, yo lo que puedo decir, y lo repito, es la información que tengo ya, pues no por una fuente, y yo para no ponerle nacionalidades a mis fuentes, no, si es necesario señalarlo, diría que ni siquiera es una fuente estadounidense. Entonces estamos hablando de situaciones, Carmen, que yo he ido corroborando poco a poco. Tuve la oportunidad de estar hablando con diferentes informantes. Por ejemplo, esta Maridale hablaba del tema de Reuters, ¿no? De este tema de que, de acuerdo a lo que ella ha sabido, pues la información, ella no tiene ninguna información que le pueda corroborar tal cosa. Yo te diría, pues todo lo contrario. Te diría, recordar en aquella mesa de análisis, cuando sí me tomó por sorpresa, porque no lo había leído, el tema de la lista que da a conocer Tim Golden, que estamos hablando ya de mayo, ¿cierto? Donde sale esta información en ProPublica, pues Tim Golden, que es un periodista muy prestigiado, etcétera, ¿no? Publicamos prácticamente simultáneamente el tema del financiamiento a Cártel de Sinaloa, la investigación que había hecho la DEA para la campaña de Andrés Manuel López Obrador y otras cosas. El punto es que yo, después de que tuve conocimiento de esta lista, que existía esta lista de Tim Golden, yo me dediqué durante muchas semanas, estamos hablando, podríamos regresar a mediados de mayo, si no me equivoco, muchas semanas a tratar de saber si la famosa lista existe o no existe. Tuve información de confirmación en poco tiempo, pero no me bastó esa confirmación. Necesitaba pues más confirmaciones al ser asuntos tan intangibles, ¿no? Y como nadie, déjeme ver la lista, pues le dicen a uno, pues vaya usted al cuerno, ¿no? Entonces hay que ir corroborando paso a paso, con más fuentes, hasta poder llegar pues a una, dijéramos, diría yo, una certeza, ¿no? Cuando son tantas fuentes que incluso te dicen cuántas personas, cuántos funcionarios, no son funcionarios públicos, cuántos ciudadanos mexicanos, dijámoslo de esta manera, están en esa lista y cuántas personas son. Hoy puedo compartir al auditorio que son 48 personas. Justo antes de que Reuters publicara su información, yo ya había tenido la primera, al menos de dos fuentes de información, que hablaban de que incluso en esas reuniones que se han llevado a cabo en Washington entre funcionarios del gobierno de Estados Unidos y funcionarios mexicanos, la información que yo obtuve es que incluso en al menos un caso, y no lo voy a señalar porque necesito más información al respecto, pero lo que se afirma es que incluso en al menos un caso se pidió la detención ya de una de estas personas, un poco en el mismo sentido de lo que estaba hablando Reuters. Entonces, es lo que yo podría señalar en base no a un análisis, no a hipótesis, sino en base a estar reporteando, dijéramos, y pues cada uno confía, por supuestamente, en sus fuentes y cada uno, pues
pues sabe, ¿no? Cuando puede tener una fuente de credibilidad o no. Yo lo que te puedo decir es que las fuentes que yo he consultado, tanto sobre la lista, sobre peticiones de detenciones ya específicas, son personas que están en capacidad de tener la información. Es decir, no es que me dijeron o me contaron o bla, 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 sino personas que están en la capacidad de tener esa información. Es lo que puedo comentar, Carmen, porque es la información que he estado reporteando y me parece, al menos en mi caso, cuando es una opinión, pues la externo, por supuesto. Cuando es información que he reporteado, pues la comparto igual y que cada quien, pues saque sus conclusiones o pueda indagar por su parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lista de Tim Golden, a mí me pareció una información muy importante. Podríamos decir a priori es totalmente cierto o totalmente falso, pues no lo sé, solo Tim Golden lo sabe y dijéramos, Tim Golden, una persona prestigiada. Yo me puse a indagar eso porque me pareció muy interesante y descubro que esa famosa lista existe y que hay peticiones específicas en al menos un caso importante de que el gobierno de México haya detenciones y haga detenciones, y bueno, es la información que puedo confirmar. Y al final de cuentas, Carmen, creo que es importante hablar de estas cosas abiertamente porque hay lecturas. Una cosa son las lecturas de los hechos que podemos dar y otra cosa es también pues los hechos, ¿no? Dar una explicación a los hechos, investigar qué hay detrás de los hechos, ¿no? Y creo que esas son dos vertientes de cómo abordar este tipo de temáticas tan complejas. Nos vamos, Maridalia. ¿Con qué cierras? Gracias. Bueno, a ver, lo que dije hace un momento fue que yo no he llegado a confirmar todo lo que contiene o lo que se dijo por parte de la agencia Reuters, sino que sí ha habido una exposición por parte de las autoridades, los gabinetes de Estados Unidos, hablando sobre el interés y la preocupación que existe por parte de posible involucramiento de personajes, no solo de la política de Moreno, sino de políticos vinculados a y de incluso de grupos económicos vinculados al poder, a los grupos criminales, de diferentes formas y de diferentes posiciones. Eso es lo que dije, ahora lo amplié ligeramente más, pero en su momento, cuando hablamos de las listas, yo hablé que había tenido acceso a que me dijeran que había unas listas de 130, 180, 40, 39 y otro número, no me acuerdo. Distaban mucho. ¿Qué estaba pasando? Y lo expliqué en su momento. Las diferentes agencias de Estados Unidos fueron recriminadas por parte del gobierno de Trump, diciendo que en el pasado no habían hecho nada y que tenían que ponerse a trabajar con todos los vínculos, por pequeños que fueran, contra los socios de Estados Unidos y los socios claves, no solo contra México. También están en esas listas o hay participación de esos no quisiera llamarle listas, sino de esos objetivos que han estado marcando por parte de las agencias estadounidenses de diferente forma en diferentes países latinoamericanos. Si nosotros consideramos, colocando un poco de contexto, si nosotros consideramos que fue detenida la juez de Milwaukee por estar supuestamente protegiendo el tema migrante, si también se fueron contra el senador de California y ahora la secretaria de Seguridad Nacional está diciendo que habría que detenerlo, si Trump ha sugerido que se detenga al gobernador de California por estar del lado de los insurrectos y de los criminales, evidentemente en el gobierno de Trump todo cabe, toda acusación cabe, todo es posible. A México, sin lugar a dudas, y lo he dicho antes, le hace falta una depuración de sus grupos políticos, no solo de Morena, de todos sus grupos políticos vinculados de diferentes formas con la corrupción, con el crimen organizado y con los caciquismos políticos, sin lugar a dudas. Es aquí donde, y lo he dicho también, donde el fiscal Alejandro Gersmanero y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tendrían que tener una tarea ardua, así como la oficina de que ya no se llama CISEN, ya ni recuerdo cómo se llama, porque están cambiando no nombres. Sí, que luego se nos olvida. Sí, sí. Pero, Ya no, están, pero además ni oye, existe.
No existe. La acabó de aniquilar el que fue el escolta el chofer de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ellos tendrían que estar haciendo una tarea ardua, dedicada y en efecto, para hacer una limpieza propia antes de que llegue a Estados Unidos, porque sí hay investigaciones que nacieron desde el huachicol de gas, el huachicol de combustible y también la vinculación con grupos criminales que financiaron y han financiado competiciones electorales en diferentes estados. Sí lo tiene que hacer y tienen que apurar el paso porque si no va a ocurrir lo que ya sabemos. Lo hemos dicho nombres, Peralta, hemos dicho Carmona, hemos dicho gobernadores. Ahí están, sí, ahí están, los nombres ahí están y van a venir. De cómo están haciendo las filtraciones y de cómo están construyendo los escenarios para acorralar a México, para obtener diferentes beneficios, eso es lo que nos tiene que obligar a tener cuidado en las cosas y en las formas y cómo lo decimos y además cuestionar y recuestionar a nuestras fuentes. Yo respeto totalmente las fuentes de Anabel y respeto las de todos los compañeros y compañeras que publican, porque ni los conozco ni sé cuáles son y tienen una trayectoria propia que me merece todo y absolutamente respeto. Aquí estamos viendo diferentes confrontaciones. Trump está peleando, bueno, el gobierno de Trump está peleándose contra México, sí, pero también está peleándose contra los demócratas y también está peleándose con la clase económica que para ellos son antagónicos a lo que es MAGA hoy día y que representa a Soros y todos estos los que llaman globalistas y demás. O sea, hay también varias otras peleas que tienen que ver con beneficios en bienes energéticos y que le permitan sobrevivir a Estados Unidos frente a una insuficiencia que tiene en diferentes productos alimenticios, en diferentes recursos económicos y de insumos, y también en una creciente deuda que incluso quiere crecer aún más. Es decir, las batallas de Estados Unidos nos importan y nos deben importar porque no solo van dirigidas a México y no solo van dirigidas a Morena. Hay que comprender, contextualizar la dimensión que tiene todo esto para poder atender y defender y no estar acorralados como país. Y con esto cierro, Carmen. Es muy importante el contexto más amplio, no solo ver México, no solo ver el ombligo, porque siempre lo hacemos, y no digo porque lo estemos viendo en esta mesa. Al contrario, Carmen, sigo tu programa y veo cómo vas desgajando cada uno de los temas. No, hay que verlo todavía mucho más grande, porque es mucho más peligroso de lo que de lo que solo queremos o encontramos que nos afecta como país. Creo que los riesgos son altísimos de lo que está viviéndose en México, en Estados Unidos, para nuestros migrantes, pero también para el mundo. Maridela Gómez, muchísimas gracias por estar aquí y buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias. Anabel Hernández, gracias por estar aquí Buenos y días, seguiremos Carmen. hablando. Buenos días, Mayral. Buen Claro fin que de sí. semana. Seguiremos hablando a las 2. Gracias y hasta la próxima.